Voy a tratar, en el tiempo que tenemos, de explicar lo que es la fascioterapia y algo que para mí siempre ha sido importante en una búsqueda, que es ser lo más global posible, ya que cuando hablamos de holismos o ser holísticos, yo creo que nos viene grande a todos. No se puede ser profesional en todo. Pero yo sí puedo comentar que el tratamiento que yo puedo realizar ahora va a ser global por una razón, porque anatómica y fisiológicamente va a ser global. Bien. A partir de ahí hay que respetar las condiciones del cuerpo y esa va a ser la pequeña diferencia. Al respetar esas condiciones empezamos a decir por qué es global. Dentro de los tratamientos, cuando hablamos de fascioterapia, fascia es tejido conectivo. Pero la fascia en sí, si analizamos la anatomía, veréis que, que diferencia bastante la matriz de ese tejido conectivo de su función. Y ahí es donde pasamos a algo importante, porque es global. Si miramos el cuerpo, lo que mantiene la cohesión de todas las estructuras, tanto células, órganos, tejido epitelial, etcétera, del cuerpo, va a ser el tejido conectivo. Es decir, es lo que si cogiéramos un líquido, para tratar de quitar las células se quedaría toda la forma igual como un queso Gruyère. Bien. Pero claro, no se queda solo ahí. No es el que cohesiona todas las estructuras y las mantiene para que tengan una forma. Es también el que va a proteger el cuerpo. Todas esas membranas que envuelven a las estructuras, tanto externas como de órganos, de cavidades, tienen tejido conectivo. Aunque tengan otro tejido especializado, que es el epitelial, que va a ser con una función que sea de excreción, de absorción, etc. Bien, como estamos comentando de protección, no solo la protección, también cuando hay una herida o hay un proceso en el que tiene que recuperar rápidamente una zona, va a rellenar estructuras. Bien, eso lo va a hacer el tejido conectivo. Une unas estructuras con otras, con lo que por eso se denomina conectivo, no está uniendo un conglomerado de tejidos que van a mantener en su sitio estructuras vasculonerviosas y van a realizar una función correcta. Aparte de mantener unidas esas zonas, tiene una función muy importante, que es el de la nutrición. Veréis que la célula no puede nutrirse por sí sola si no es en un medio extracelular. Ese medio extracelular es donde está el líquido tisular. Y ahí es donde esos fluidos, a través de la presión osmótica, permiten el paso de los capilares, en dependencia que sean para que se nutran o que se lleven los desechos metabólicos de la combustión orgánica a nivel celular, va a permitir un metabolismo. Bien, pues todas las fases isquémicas, cuando digo de alteraciones tanto informativas neurológicas como de sobreesfuerzo, sobrecarga en una zona, van a tener un proceso que va a ser crónico, vamos a denominarle crónico, sea informativo o de exceso de función, que va a producir una isquemia. Esa isquemia va a tener una alteración, por lo tanto, circulatoria. Y esa alteración circulatoria va a pasar la factura, porque la regla de la arteria no se puede quitar, es decir, es absoluta en cuanto a un tejido, alterando pues, ese tejido conectivo. Y ese tejido conectivo va a entrar en fibrosis, necrosis, como queráis llamarlo. Y después, si se recupera esa zona o le damos pie a recuperarla, veréis que siempre hay una inflamación. Y en esa inflamación va a haber una presión. Y ahí es donde nos vienen con dolor. Y, joder, ¿cómo me duele? Claro, el tejido conectivo tiene receptores de dolor. Si no, imaginaros. Entonces, cuando nos duele una zona determinada, acordaros que aparte del epitelial es el conectivo. Y es más del 55% de nuestro cuerpo. Bien.
Entonces, fijaros en lo que estamos comentando. Todas las células de nuestro cuerpo tienen que estar cohesionadas, sea glandular, sea epitelial, plano, compuesto, cilíndrico, del tipo que sea en el órgano donde esté, va a tener una capa que lo sostiene, eso es tejido conectivo. El hueso va a tener una envoltura a nivel del hueso, que va a ser el periósteo, que va a ser tejido conectivo. Y si hablamos de las matrices de cada zona, la sangre, a través de todos los elementos formes que circulan por ella, va a tener una matriz, que es el plasma, que es el que conecta todas las estructuras que van en el torrente sanguíneo. La matriz de un hueso será dura, la matriz de un tendón será fuerte, pero al mismo tiempo tiene que ser flexible y soportar estructuras. Y otras pues van a tener que tener una flexibilidad, etc. Como veréis, todo en el organismo va a estar sujeto, sostenido, integrado, relacionado por ese tejido. Estamos hablando del tejido conectivo LACH, dejándonos el compuesto para las alteraciones intraarticulares, no periarticulares, en cuanto a la función que requiera, ya que cada estructura requiere una función, ¿de acuerdo? Si nosotros anatómica y fisiológicamente la conocemos, está claro que podemos saber qué alteración funcional tiene. Ahora no puedo decir, yo tengo una técnica maravillosa, ¿para qué? Si no sé cuál es su función. Entonces vamos a hablar de lesiones funcionales. Fijaros qué curioso. De eso, que debería darnos un poder increíble antes de que llegaran al cirujano, antes de que llegaran a una persona que tiene que reparar. ¿Dónde está la parte intermedia? Cuando tenemos una alteración para saber si es funcional o no, y no tener que someter a esa persona a procesos que son mucho más agresivos y que dejan secuelas. Pues ahí es donde eso está un poquito abandonado de la mano de Dios, y es donde podemos intervenir. Unas veces con la prevención, que serán las fases crónicas, y esas fases crónicas con una alteración de tejido, y es la pérdida de elasticidad, es la alteración progresiva funcional, pero sin muchos dolores. ¿Bien? Ahí es donde eso sordo, que normalmente nos viene solo con molestias o impotencia funcional, podemos saber que si lo dejamos, tiene una osis. ¿Bien? Y eso es lo que habría que evitar. No cuando nos vienen con un dolor, qué bonito, si ya está en una fase en la que está reaccionando el organismo. Si está reaccionando no vamos a ser tan maravillosos nosotros. Lo único como profesionales, ¿qué podemos hacer? Acelerar el proceso. Pero para acelerar el proceso de algo, yo tengo que estar seguro de lo que es una fase. Una fase crónica y una fase aguda. ¿Y qué puedo hacer en cada una? Y las respuestas que tiene el sistema nervioso también en ellas. Porque habrá veces que lo que puedo producir es una reacción mayor. ¿Bien? Entonces, como veis, tanto desde la parte externa, subcutánea, a la parte muscular que va a estar envuelta a través de la aponeurosis y sus tendones por tejido conectivo que va a conectar las estructuras óseas entre sí y va a permitirnos el movimiento, hasta las intraarticulares, no periarticulares, de esos músculos, vainas, ligamentos, cápsulas, etc. También las intraarticulares van a tener las estructuras que van a unir esa zona y que van a tener una humidificación a través del líquido sinovial y van a afectarse. Y veréis que unas veces tenemos un proceso intraarticular donde se llena de líquido y nos inmoviliza la articulación, y otras periarticular que duele pero no lo inmoviliza, es más bien el dolor. Bien, pues hay que conocer el trabajo de cada uno. Yo en uno periarticular, si me paso en el tejido, ¿qué voy a producir? Una acumulación de líquido sinovial de reacción y voy a poner la articulación así. Pues tengo que saberlo. ¿Y una articular qué quiero hacer? Si ha sido por una osteolisis, una reacción de la persona, ha dicho no se mueve, bastante mal está ya, que lo está diciendo el organismo, ¿no? Es importante que conozcáis en las fases. Bien, ya que he expuesto algo que va a ser global, lo importante aquí es hacer una valoración de todo esto. Una cosa que a mí me preocupaba, porque veréis que yo puedo hacer un diagnóstico en menos de 5 minutos, solo con 2 parámetros, en supino y en prono, y tengo todo el cuerpo valorado en el tejido conectivo en sus fases.
y me va a permitir una cosa muy importante. Puedo integrar cada estructura que toque a nivel local sabiendo dos parámetros básicos que voy a tener siempre. Si yo me dedico, y la mayoría de los que estáis aquí os vais a dedicar a alteraciones funcionales, me refiero a funcionales que ya no he tenido un accidente, no hay algo grave, que es lo normal, para evitar problemas, tengo que saber cuáles son. Solo podemos tener funcionales dos. Unas que se van a denominar mecánicas de estructura articular musculoesquelética y van a ser de la forma siguiente. Yo tengo que tener una palanca para crear una lesión mecánica, si no, ¿cómo voy a coger algo? ¿Cómo voy a hacer un esfuerzo? ¿O cómo va a sostener la palanca el esfuerzo que yo realizo de mi tren superior y mi columna? Imposible. Entonces partimos de algo ya importante. Yo tengo dos extremidades superiores y dos extremidades inferiores. Dentro del tren superior e inferior, si yo tengo una lesión mecánica, tiene que partir de una palanca. Ese movimiento efector que parte de la mano, está claro que se va a transmitir de la fuerza que yo realizo con la mano a mi muñeca, codo y hombro. Pero no se queda ahí. Todo el esfuerzo tiene que tener algo que sea más fuerte que soporte esa presión de la palanca. Y ahí está la cintura escapular. Qué curioso que la cintura escapular tiene músculos superiores, inferiores, laterales, externos, internos, y se va a ensamblar no solo en el resto de la cintura, que está por encima de la columna, sino la columna cervical, columna dorsal y costillas. Claro, entonces tengo que decir, una lesión de una palanca que se va a transmitir a través de un esfuerzo que sea de sostener o de hacer presión, va a sobrecargar la musculatura de la cintura escapular, inmediatamente va a solicitar la columna. Y ahí, si la mantengo en el tiempo, en los esfuerzos que yo voy a realizar, voy a crear un problema de músculos de palanca larga que, en dependencia del punto de apoyo, hacia donde realiza la fuerza esa palanca, va a sobrecargar esa musculatura. Yo creo que eso se entiende. Y esto me va a crear una fatiga y una alteración metabólica. Volvemos otra vez a lo mismo. Esa congestión va a afectar en origen e inserción a todas las estructuras de tejido conectivo, de cada pequeña fibra muscular, de cada envoltura muscular, hasta las zonas tendinosas, donde va a haber lo más importante, un proceso metabólico y un proceso de circulación. Y veréis que lo primero que se va a adherir son los planos de aponeurosis entre los músculos, que es lo que nos olvidamos. Con inhibir un músculo, lo que es la técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva, no nos sirve para nada, solo para cambiar la información. Ahí no hacemos nada, hay que despegar esos planos, porque si no, simplemente el estirar la palanca o solicitar algo ya me dice que ahí hay una tensión. Esas son superficies entre músculos, entre estructura ósea y zona subcutánea. ¿Bien? Es importante que conozcáis cada parte de esa estructura, de ese tejido conectivo que se va a afectar. Estamos a nivel musculoesquelético, por ejemplo, en palanca superior. Siempre que solicitemos esa palanca, si solicito la cintura escapular, voy a tener un problema cervicodorsal. ¿Se ha preocupado alguien de revisar no solo la articulación que nos duele, sino el sistema de compensación, que va a ser muy sencillito, y la zona cervical y dorsal de ese lado? Tampoco es tan difícil. Si la estructura que gobierna la función tiene una forma y unos movimientos, solo tenemos que hacerlos. Fijaros qué sencillo. Bien. Palanca superior. Cualquier lesión que tenga me va a afectar esa forma. Ahora, ¿en qué proceso se encuentra? ¿Está inflamada? Por lo tanto, no me deja moverlo. O simplemente cuando llego a un punto dice, yo es que lo que no puedo hacer es esto. El resto sí, pero siempre que voy a hacerlo me duele y por eso voy. Esas son crónicas, casi todas. Ahora, la inflamación le dice, es que no puedo mover. ¿Bien? Entonces tendremos que saber trabajar en unas y en otras. Todas las lesiones mecánicas de muñeca, de codo, de hombro, tienen lesiones cervicales y dorsales y costales. Ahora, tenemos el tren inferior. Muy sencillo. Yo tengo una lesión mecánica y aquí entra en juego otra cosa más. Yo no solo estoy realizando una función con la palanca superior a lo mejor, o estoy realizando un deporte. Tengo
que realizar una presión determinada a través de la gravedad, con lo que en el tren inferior tenemos una complicación añadida, es de carga de peso. Por lo tanto, aquí se complica cualquier lesión mecánica porque normalmente se tiene que adaptar a todo el complejo del esqueleto a esa estructuración. ¿Bien? Entonces puedo tener una lesión en el pie que se transmite a través de la rodilla, que tiene que adaptarse en la cadera, que el sistema de compensación tiene que soportar esa adaptación del peso en el triángulo de apoyo plantar y modificar la estructura a través de las compensaciones que tiene. ¿Qué compensaciones tiene el pie cuando vamos corriendo o andando? Muy sencillo. ¿Por qué creéis que tiene supinación y pronación? Y toda la parte de movilidad está en la base. Si yo me pongo a correr con un desnivel determinado, se tiene que adaptar. Pues gracias a eso. Con lo que siempre van a ser supinación, pronación. Le podéis dar el nombre que queráis. O cargo canto externo o interno. Pero qué curioso que todas esas modificaciones van a lo que es el vértice de un triángulo de apoyo que siempre, dentro de la articulación tibio-peroneoestragocalcánea, que es el vértice, se va a modificar hacia un lado o hacia otro. Pero en esa modificación de caída no puede realizarla el organismo con la pierna completamente recta. Siempre realiza una ligera flexión para realizar lo que es una rotación axial. Sin la rotación axial no se puede. Entonces veréis que la mayoría de las lesiones que tenéis son con una pequeña hiperflexia para realizar esa rotación y ya se transmite en valgo o en varo a la cadera y de la cadera al resto. Si yo sé que es una articulación condilio, sé qué movimientos tiene, cuál es el movimiento secundario, no tengo nada más que hacer las pruebas y ver arcos de movilidad y movimiento pasivo. Me dice qué ligamentos, qué cápsula y qué zonas de carga de peso, como son los cartílagos, estarían afectadas. Cuando digo que es mecánico, pues puedo evitarlo, porque ahí evitaré, si hay pérdida de elasticidad, que en los movimientos dinámicos fisiológicos de reparto estén bien, porque si no siempre va a cargar en un lado. Bien, para que os hagáis una idea, en un proceso mecánico, lo más normal en el pie es que tengamos un apoyo externo, ¿de acuerdo? Una supinación. Entonces el pie tiende, y si os miráis los zapatos tendréis la predisposición de desgastar la parte externa, ¿de acuerdo? Bien, pues si tenemos una predisposición en supinación, vamos a tener también una estructuración de acortamiento, que es donde el tejido en conjunto desde los músculos va a acortarse. Siempre será en el arco longitudinal interno, nunca en el externo. A partir de ahí, todos los tibiales y toda la cara interna del pie hasta la rodilla va a tener un acortamiento. ¿Por qué? Porque si yo realizo una pequeña flexión y hago esto, estoy haciendo un bostezo. ¿Y de qué lado? Del lado externo. Qué curioso. ¿Qué cartílago es el que carga presión? El interno. El bostezo es externo. Por lo tanto, la carga es el interno. Qué curioso que ha rotado tanto la tibia como el fémur hacia el exterior. La posición de los cartílagos articulares del menisco, ¿de qué depende? Del cóndilo. ¿Cómo está el cóndilo interno? ¿Qué es el que recibe presión? Anterior. ¿Cómo está el cartílago? Anterior. Todas las estructuras de sujeción de anclaje están solicitadas. Por lo tanto, ya tenemos dolores en los movimientos de apoyo, en los movimientos de flexión y nos podemos cargar el menisco. Qué curioso que si yo invierto el proceso y sé cómo trabaja la mecánica, sé qué plano estaría afectado. Condilia, 2, parte interna y externa. La cara interna de la rodilla. Es lo que tendría que trabajar. Y claro, si yo tengo una rotación externa, no me voy a ir al plano anterior de los rotadores internos. ¿Dónde me voy a ir en lesión? Plano posterior, que son los que solicitan por esa palanca toda la estructura. Señores, no me empecéis a dar masajes o a hacer un trabajo inespecífico. Se va a donde se tiene que ir. Que mecánicamente solo puede ser eso. ¿Cómo puedo valorarlo? Haciendo una rotación interna o externa. Si en los hombros no vais a tener más que rotaciones internas o externas y los asociados flexores, extensores, aproximadores y separadores que casi no tienen fuerza. Por lo tanto, sabiéndolo, ya vamos a lo que queremos y cómo va a implicar esa zona. Yo tengo un problema de la palanca y tengo la cadera afectada porque el tren inferior, por el esfuerzo que realizo, me está afectando esa zona. Qué curioso
que no se va a ir a la parte izquierda de la columna. ¿A dónde se va a ir? A lo que solicita. ¿Qué parte va a solicitar? La parte derecha. Sacroiliaca derecha y zona iliolumbar y sacrolumbar derecha. No puede ser de otra forma. Se solicita a través de las palancas. Bien, pues ahí lo tenemos, no nos vamos a ir a otro sitio. Ya sé que tengo que tratar la zona lumbar con esa palanca. Y llegaría siempre, acordaros, hasta la zona dorsolumbar. Porque la mayoría de los anclajes de esa musculatura, de los más potentes o más fuertes, van a ir hasta la costillita. Pues siempre tenemos entre estructuras musculares o tejido cartilaginoso de sujeción o tejido óseo donde se puedan anclar esos músculos, ¿no? Entonces llamamos lesiones mecánicas siempre a algo que tiene que ser una palanca, porque si no, no puede ser. No hay otras lesiones mecánicas, señores. Si estoy pintando ya estoy con una palanca, a no ser que me quede así y lo haga solo de imaginación, ¿vale? Entonces, mecánico, palanca. Y a partir de ahí, sistema de compensación y columna. Y si alguno, luego, te voy a dejar tiempo para preguntar, para eso tenemos la camilla aquí, me pregunta una cosa, primero anatomía, luego fisiología, función, adaptación, integración y luego relación. Y entonces nos entenderemos todos, ¿bien? Porque si es mecánico, es mecánico. Luego, a partir de ahí, ya nos vamos a otro. Fijaros, ya hemos resumido todo lo que es mecánico. Estructura musculoesquelética, que es sencillo. Ahora nos vamos a otros. En consulta, yo creo que la mayoría estáis observando que cada vez vienen menos lesiones mecánicas. ¿No sabes por qué un músculo? Yo después de tratarle le veo contraído igual. He soltado la zona subcutánea, se va un poquito mejor, pero eso está contraído. Y yo, como soy el pulgar más rápido del oeste, he intentado meter... Es que eso sigue igual. Me dejo inflamado ya porque si no le voy a hacer sangre. Qué curioso. Se mantienen contraídos los músculos. Qué curioso también, casi siempre un hombro se va a los rotadores externos, que es lo que se carga más. Glúteo medio si nos vamos a la cadera. Siempre músculos muy particulares. Zona suboccipital, angular del omóplato, pectoral menor. Siempre nos vamos a cosas... Yo no encuentro ninguna alteración. Yo hago una valoración articular que podéis hacerla de dos formas, la mecánica. Arcos de movilidad, sabiendo fisiológicamente qué arco de movilidad tiene cada articulación específica. Y la palanca, yo puedo solicitar no solo la parte, o ya con la jubilación donde voy, me desvalorizo. Pues voy a tener un proceso determinado en el que emocionalmente yo voy a estar de una forma. Pero fijaros qué curioso, esa forma siempre va a depender de algo, que es el biorritmo. El biorritmo no es otra cosa que las fases día-noche, las fases simpática parasimpática de nuestro organismo. Se denomina sistema nervioso involuntario. Nadie le hace mucho caso, se han hablado mucho de libros extensos. Pero qué curioso que cuando estamos con un problema, siempre recurrimos al de alerta. Ese que nos protege y que en un momento dado podemos huir. Sistema nervioso simpático. Va a tener una predisposición en el cuerpo. Esa predisposición es muy sencilla. Nos va a tener siempre con una vasoconstricción. Vamos a tener extremidades frías, vamos a tener tensión alta, incluso a veces el azúcar va a bajar un poquito, vamos a tener por esa tensión alta más tendencia a la taquicardia y algo importante que nadie se da cuenta. En dependencia de que sea ese conflicto, cómo vivimos esa situación, más local, porque es muy específico, vamos a tener una zona, pero puede ser muy general. Y ahí es donde podemos tener contraída desde la zona suboccipital prácticamente hasta los peroneos. Va a ser según estemos de tensos. Y ahí entra todo lo que se denomina estrés. Estoy estresado, estoy en simpaticotonía mantenida. Y esos cambios del sistema nervioso va a hacer que esa musculatura no esté así. Yo tengo miedos o de comunicación
¿Con quién es como con la persona que nos comunicamos más? Con quien tenemos más roce. ¿Con quién conflictuamos más? Cuando marcamos el territorio. Luego la familia, cosas que nos afectan. Luego, en general, muy sencillo, donde trabajamos. Todo eso que yo estoy comentando se somatiza. Y se somatiza de distintas formas. Y ahí va a hacer que siempre que tengáis un problema orgánico, fijaros que no me voy a meter en ningún colorido ni me voy a meter en nada, pero siempre que tengáis un proceso que tenga que ver con un órgano, que siempre la emoción va a hacer la función también, porque para eso está esa función del órgano, ¿no? Lo mismo, su función, ¿bien? Y todo esto es involuntario por mucho que estéis pensando que podéis corregirlo o quitarlo, es biológico, entonces ya me diréis. Pero bueno, vamos a suponer que es un órgano. Voy a tener una contractura muscular de defensa. Voy a tener un arco reflejo, que ese es también emocional de esa fase que he tenido. Voy a tener en todas las zonas de transmisión, desde la tercera neurona hasta el asta anterior, que pasa al asta posterior y sube hasta las zonas espinotalámicas y conecta con la médula cerebral y zona cortical en la primera neurona. Todas esas neuronas, veréis que donde parte de la columna también tengo un mecanismo de defensa, porque eso está alterado también. Y mientras está alterado, solo puede tener una fase de ese biorritmo que hemos dicho. Pues es la fase donde se degenera y es donde los músculos no se quita la tensión, eso es crónico. No hay muchos dolores, hay más impotencia funcional a largo plazo. Bien, esas zonas las vamos a denominar mecánicas. Funcionales también, porque son funcionales, alteran la función, pero son informativas y entran dentro de un cajón desastre que se le ha denominado reflejos. Bien, pero las reflejas, ¿de dónde parten? De un foco irritativo simplemente de la columna, eso va a dar pequeñas alteraciones. Por ejemplo, de que esté ligeramente abolida una zona, por ejemplo, tendinosa. Pero veréis que la mayoría no está abolida, está hiperexcitada, con lo que parten de la neurona motora superior. Entonces estamos hablando que la mayoría de los componentes reflejos son de neurona motora superior. O sea, estamos hablando ya de emociones. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, cualquier alteración que yo no pueda valorar mecánicamente y que me dé una limitación valorable, ¿qué me está diciendo? Que es mecánica funcional, informativa refleja, pero de emociones, por mucho que queramos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado también, y entramos en fases. Fase aguda, fase crónica. Crónica, proteger. Lo bueno que tenemos en el tejido conectivo es que si yo sé trabajar por partes, puedo hacer de todo. ¿Y cómo puedo trabajar? Muy sencillo. En una fase crónica, ya que estamos hablando, si es musculoesquelética o mecánica, tendré que saber qué grupos de esa palanca están más afectados, ese sistema de compensación siempre en esa zona, con esa parte de la columna. Sencillo. ¿Qué voy a hacer? Inhibir, o más bien flexibilizar esos músculos, porque me permiten una cosa muy importante. Si yo los flexibilizo, le quito la tensión a los músculos. Si le quito la tensión a los músculos, ¿qué está ocurriendo? Que la zona subcutánea, a nivel de la piel, se va a relajar. Que el origen y tensión de los músculos también. El resto de los retináculos y de las estructuras igual. Por lo tanto, me deja trabajar otras zonas. No se puede ir directamente al tejido conectivo o a la piel directa, porque va a quemar. Ya lo hemos preparado. Después, ¿qué tenemos que hacer? Quitar algo que tenga que ver con la resistencia. ¿Qué es lo que produce una limitación mayor? Pues en cuanto a la extensión, lo que abarca una extensión mayor. ¿Y qué es lo que abarca una extensión mayor en el cuerpo? En todas las zonas. Pues la subcutánea, lo siento, es como una pegatina. Tendréis que quitarla antes. Y además es externa. No podéis coger y estirarla para llegar a una interna. Entonces quitamos esa estructura subcutánea, ningún problema, y llegamos a la articular. Y en la articular nos encontramos la cápsula, ligamentos, y la modificamos ¿en qué dirección? En la delimitación. Como yo ya sé qué zona articular es la que recibe presión, ¿cómo es la forma de la articulación?
lenta y progresivamente, puedo plastificarla. Fijaros, mecánicos, no hay problema. Lo que pasa es que de 100 personas que os vengan, 15 son mecánicos, que se han hecho unos 15, que están trabajando deshuesando jamones o yo qué sé. Pero el resto no va a ser así. Ahora entramos en las otras. En las crónicas que van a ser informativas reflejas, de arriba, que son emocionales. Ahí es donde tenemos un problema añadido. El tiempo de instauración con el contenido que tenga, si se extiende durante mucho tiempo, en la fase del sistema nervioso simpático hay un deterioro. Si hablamos de tejido conectivo se queda como un queso gruyère. Si hablamos de los músculos se necrosan. Y luego viene el listo de turno, dice, esto es una rotura del supraespinoso, porque lo duele el hombro. Tú miras el músculo de continuidad y lo único que ves es una necrosis del músculo. Está fasciculado, ondulado y no tiene la forma normal. ¿Cómo quieres que le llegue la sangre? Si es informativo, el sistema nervioso simpático ahí lo único que va a hacer es crear esa fibrosis y necrosis hasta que no llegue otra vez la vasodilatación, porque ¿qué es lo que hay en la zona? Una vasoconstricción. Hasta que no cambie esa fase. Bueno, pues ahí podemos prevenir siempre, pero también hay que seguir un orden. ¿Ese orden cuál va a ser? No es mecánico, es informativo. ¿Que vamos directamente al cerebro? Pues depende. Imaginaros un proceso emocional intenso. ¿Cómo viene la persona? No le digo contar nada. Con una obsesión. Toda su historia y su contenido va en una dirección, que es lo que le está influyendo. Por lo tanto, ni te mira siquiera a los ojos, dile relájate. A ver si se relaja. ¿Qué quieres? ¿Forzar un músculo, una palanca? No. Pues ahí utilizamos tratamientos sutiles. Utilizamos impulso rítmico craneal, aunque no sea en ese mismo sistema, lo que queráis. Trabajos que no tengan que ver con utilizar palancas, pero sí con cambiar información, ¿vale? Pero fuera de esos tratamientos sí podemos seguir un orden en esa cronicidad muy sencillo. Lo primero, la única forma de cambiar un arco reflejo es actuar desde el punto donde creamos un estímulo en esa zona. Si yo relajo un bloque muscular que me está diciendo que hay un mecanismo de defensa porque yo tengo un arco reflejo y siempre va a ser así, cuando digo siempre es que siempre, porque se va a defender de lo que está mal, sea neurológico, orgánico, del tejido que sea, en esa zona donde yo tengo esa alteración refleja, si quito toda la tensión muscular y por planos llego hasta la zona articular, ¿qué estoy haciendo? Cambiando desde la parte de la raíz en esas zonas que están alteradas hasta la zona del segmento medular de la sustancia gris, que es donde se transmite esa información desde el asta anterior al asta posterior, siguiendo desde la parte externa hacia arriba, llego hasta las zonas talámicas, de las zonas talámicas a la médula y zona del corte cerebral. ¿Dónde se van a integrar todas? ¿Qué pasa ahora? Desde el diencéfalo. Qué curioso que conecta con la médula y con el córtex, y no lo conoce casi nadie. Y encima rige todas nuestras funciones a nivel de homeostasis glandular y sobre todo el sistema neuroendocrino. Qué curioso. Bueno, pues como veis, esa respuesta llega hasta las zonas corticales y hasta la médula, en dependencia de qué parte. O el troncoencéfalo, si es interna a nivel de las cavidades. Y nuestro funcionamiento es básico. Bueno, pues desde ahí se puede cambiar perfectamente en cuanto hemos quitado esa tensión, reacciona, viene de vuelta y a partir de ahí esa aferencia que tenemos llega hasta la estructura, cambiándola, y veréis que a nivel neurológico, con ese tejido conectivo hasta que vuelva otra vez a procesarlo igual, ya cambia el tiempo que estamos acelerando el proceso para que cuando tenga que haber una reacción o inflamación, ¿cómo se va a encontrar el tejido? ¿Fibroso? No, se va a encontrar suelto. Por lo tanto, el proceso de inflamación o de reacción no le va a durar 6 meses, le va a durar 20 días. Eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ese tejido está en perfectas condiciones, porque aunque sea bajo mínimo, lo estamos haciendo nosotros. Y ahora las fases agudas. En las fases agudas hay que tener cuidado en dónde trabajamos. ¿Dónde trabajamos? Por una razón.
Si a mí se me inflama una rodilla, se me inflama el codo, se me inflama la muñeca o cualquier parte de la estructura o del órgano, a que tenemos un tejido conectivo que es laxo, ¿vale? La matriz de ese tejido me va a permitir una expansión, incluso hasta el del periósteo, en la zona, aunque duele, claro. Entonces, en esa inflamación yo voy a tener una reacción, y esa reacción... Me he perdido... Vamos al tejido conectivo. He cogido el hilo por medio. La parte principal era... Bueno, no importa. La retomo donde estaba. Esa frecuencia, que casi siempre va a ser neurológica con relación a esa fase, tanto eferente como aferente, a nivel de comunicación nosotros la cambiamos siempre que utilicemos una vía que va a ser la del tejido conectivo y de esa adaptación para que cambie. Ahora digo, ¿va a ser estable? No. Yo no voy a decir que sea estable siempre ese proceso. ¿Por qué no va a ser estable? Porque yo a la persona no puedo ir detrás de ella diciendo, oye, que los miedos externos que te afecten bien, pero los internos tuyos que nos quitan. ¿Cómo me voy adaptando? ¿Cómo voy mejorando yo para que no me enganche tanto al trapo que me rodea? Pues ahí es donde está lo difícil. Pero eso no quita que nosotros, a nivel de tejido, siempre tengamos un poquito más para saber controlarlo o ayudarle. Nosotros somos los especialistas, no curamos, señores, lo siento. A partir de ahí os dirá el paciente, oye, ¿y esto se me va a quitar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto cree usted que...? Y tú le dices, le explicas la historia y ahora me cuentas tú a mí... O cuando te explico un tipo de conflicto, un tipo de problema, ¿quieres que te lo solucione yo? Te digo lo que hay. ¿Quién tiene que reaccionar? ¿Quién tiene que coger y decir sí o no? Y decir esto o lo otro. ¿Quién tiene que quitarse sus apegos, su pena, lástima y sus tonterías? Cada uno, porque los procesos son nuestros. ¿Qué es lo que ocurre? Que casi siempre lo degradamos nosotros. Y ahí es donde tenemos el problema de cómo ayudar. Porque siempre la viga, ¿dónde la vemos? En el ojo ajeno. Siempre suponemos, porque tenemos el conocimiento, raras veces. Si no tenemos el conocimiento, lo archivamos. Pero no tenemos que creer, porque si no, ¿cómo sigamos para adelante? Ahí es donde está el problema. Y luego, claro, si yo veo la viga en el ojo ajeno y encima, supongo, me tengo que justificar. Y claro, me justifico ante cualquier cosa. Y es donde tenemos siempre esos problemas que son emocionales, pero que se van a afectar igual. Y lo que quería comentar, que son mucho más lesivos y más graves que uno funcional. ¿Por qué son más graves? Muy sencillo. Yo, por ejemplo, en 6 meses, un proceso en el que me cuesta sostener una dirección y quiero cambiar, pero no me atrevo. Soy una persona poco tirada para adelante. Ahí empiezo a tener problemas. Y ahí desde la neurona superior hasta esa zona, un problema reflejo se va a ver como una osteolisis, por ejemplo. En la cabeza del fémur, en 6 meses, y eso sí tengo archivadas todas las radiografías que me van viniendo antes y después, yo puedo tener una necrosis de cabeza de fémur, que es una osteolisis en sí, no os preocupéis, no es que no haya componente vascular, es que hay una isquemia nada más, de la zona que ya hemos dicho en una fase. ¿De acuerdo? En 6 meses. Otros 2 meses más ya tengo una artrosis de cadera porque el cartílago es el primero que se me ha ido al carajo porque no tiene vasos sanguíneos. Y claro, si lo dejo un poquito más, se inflama un poquito y la protección de la cortical del periósteo se va. ¿Qué ocurre? Que se hunde la cabeza del fémur y ya tenemos una artrosis. Y a ver quién quita eso. Pero en un proceso mecánico funcional no llegaríamos a tener en tan poco tiempo ese proceso. Para que os hagáis una idea, necesitarías casi 10 o 15 años. Entonces, tener cuidado con los problemas informativos, que los podéis valorar con las palancas, para saber si eso es más grave o menos grave, porque estamos ayudando a las personas y en poco tiempo sí podemos tener una alteración. Veréis que hay una persona que en 3 meses puede tener un hombro totalmente congelado y no llega ni siquiera a 6 meses y ya tiene pirofosfatos, oxalatos cálcicos, etcétera, en todos los que son los tendones de inserción del manguito de los rotadores. Y una persona que lleva 10 años trabajando en una misma máquina,
haciendo lo mismo con sus rotadores, se va cansado a casa y lo único es que le duele. Y en cuanto le toca la alivia, hace 4 cositas y la alivia. Pero no tiene ese proceso. Entonces acordaros que los informativos son mucho más lesivos y más agresivos, ¿de acuerdo? Y siempre se valoran desde ese punto de vista en el tratamiento para ir sabiendo cómo está. Primero tenemos que recurrir a lo mecánico, si no, tranquilos, informativos, ¿de acuerdo? Y lo que os va a venir a vosotros, la mayoría, es cuando está con dolor. Y ahí es donde, si está en estado agudo, tenemos que diferenciar algo muy importante. No puedo ir directamente con inflamación. Si yo presiono donde los líquidos y la estructura tisular está inflamada, presiono, ¿qué va a ocurrir? Que duele, lo primero, porque hay demasiada presión. Si es periarticular, si es intraarticular, olvidaros. ¿Bien? Si es un nervio, no te quiero contar más. Y si es un hueso, me han dicho, tengo una fractura de estrés. Dices, ¿qué es eso? Tendría que haber una osteolisis antes que produjera una reacción, si no. Por lo tanto, tenéis que tener mucho cuidado a la hora de trabajar. Y ahí es donde, si yo hago ese diagnóstico que os comentaba, que voy a hacer una pequeña prueba para que veáis. Vamos a sacarle defectos y problemas al paciente. Espérate, no hay una... ¿Sabanilla? Vamos a hacer la bisagra artificial. Es lo que es. Sin empezar, para no perder mucho tiempo, ni siquiera vamos a mirar la estática, vamos a ver si hay antepulsión, las básculas, ni nada por el estilo. Directamente, así, en plan bestejo, boca arriba. Fijaros, muy sencillo. Yo tengo 2 parámetros muy básicos. Me están diciendo si te puedes poner en otro lado de la cámara para que veas, no sé. Yo voy a tratar de... fijaros, si yo muevo una articulación, si yo sé el movimiento fisiológico que tiene y la holgura fisiológica, tiene que permitirlo siempre. Si lo permite y me ha dicho que tiene un dolor, tengo que ver si es localizado, que veréis que casi nunca es localizado, y es un área. Y encima a veces duele en reposo, tanto como en movimiento. Y dices, joder, qué problemas articulares tiene. Entonces, en el pie, yo quiero ver si hay alguna alteración en la carga de peso y lo miro. Aquí, bien, aquí mal, ya sé que aquí tengo algo. Qué curioso. Para ver cómo funciona la articulación, no solo voy a solicitar los ligamentos, voy a mirar la supinación, pronación y un hueso clave en el esqueleto de la estructura del pie es el astrágalo. Es el que me va a permitir la oscilación, sin él, a ver cómo se realiza. Ya que el peroné, en dependencia de la marcha, es el que orienta o moviliza esa zona. Entonces, va bien. Me está diciendo que es de adaptación, no es articular y no ha llegado excesivamente a adaptar las estructuras articulares. ¿Vale? En el calcáneo veréis que las estructuras de los peroneos no me van a dar mucho problema, pero las de los tibiales en la zona sí, ya que tengo un acortamiento. Va a ser solo de función, pero es de adaptación. Yo no voy a decir que a lo mejor es por su deporte que realice, etcétera, porque todavía no lo sé, solo sé que hay algo. Bien. Ahora, las articulaciones, vamos a ver hasta dónde llega ese proceso. La columna en sí, ni hacia un lado ni hacia otro, está limitada. Y se supone que si yo tengo una supinación, el acortamiento es interno. Y puedo ir hacia el interior, con lo que articularmente voy al peroné, va bien hacia atrás y hacia adelante. Qué raro. Vamos a ver a nivel sensitivo. ¿Qué pasa? Digo, más asustado de aquí. ¿Cómo lo notas? ¿Molesta? Mira a ver aquí. No sé qué crema te has echado, pero bueno. ¿Molesta? Bueno, le molesta, no me voy a decir que sí o que no, reflejo. Porque si no lo puedo ver a nivel articular, a no ser que haya un alien,
y me digáis vosotros que ha sido un proceso celular independiente del cerebro y entonces sea de algún plano paralelo energético que haya venido alguien, yo me creo que para mí que va a ser informativo. Seguimos por si acaso arriba, que sería una adaptación para verlo. Si son los tibiales, tengo que mirar todo lo que es el tejido conectivo de la zona y comprobar si hay una pérdida de elasticidad. Luego me vengo a la rodilla. Si yo tengo una supinación, tengo que tener también una hiperflexia con una carga en la articulación en la zona interna y que la rodilla va hacia adentro. Si no, ya me diréis. Entonces estoy empezando a tener problemas internos del cóndilo y yo aquí no veo nada. ¿Que quiero asegurarme más? Perfecto. Compruebo más o menos la movilidad. La holgura es fisiológica, que quiero decir que es un proceso articular, que el menisco está muy mal. Los músculos que más actúan son los del lado interno y externo y yo aquí no veo nada. Todo lo que tengamos en el pie, la articulación intermedia es la que sufre, nos tendríamos que ir a la cadera. Y en una rotación externa tendría que ser posterior. Pero bueno, siempre que tengamos una rotación externa veréis que hay una sobrecarga lumbar, con lo que se acentúa de ese lado la sobrecarga. Voy a tener una adaptación. Si yo cargo hacia la zona lumbar, la musculatura que me va a producir un acortamiento en esa zona, voy a tender a lo que es la lumbarización. Entonces se va hacia adelante. ¿Dónde van a insertarse la mayoría de los tejidos de la cavidad abdominal y de la pierna? A través del ligamento inguinal. Por encima lo voy a tener libre, pero por debajo lo voy a tener mal. Entonces no tengo nada más que comprobar una zona y otra. Si está bien la arcada crural, no tengo tampoco ningún componente pélvico. ¿Cosquillas? Ah, bueno. Y luego lo más importante, si tengo alguna alteración, relax, que me pese. Vale. 45 grados de un lado y de otro. Menos mal que tú no estás pendiente de tanta gente. Bien, ¿qué lesiones mecánicas voy a tener en la cadera? ¿Esta palanca está muy adaptada? Hombre, va a llevarnos bien. Entonces diré que es reflejo. Y al decir reflejo me tengo que ir a una parte de la columna que siempre tiene que coincidir en las partes, en la parte de atrás. Esta zona tiene un dermatoma y tiene una zona de inervación. ¿Cuál sería? Pues en esta parte tenemos la zona del L5 y es del lado derecho. ¿Dónde me voy a tener la sobrecarga muscular? Lo siento mucho, pero ahí. Luego veremos otras cosas y la adaptación de la columna. Aquí flexionamos porque en la zona se revisarían los dos, pero no voy a encontrar casi nada en la otra. La cavidad abdominal, si hemos dicho que hay problemas, está claro que miedos de aguantar, no digerir muchas cosas no van a la casquería. Muy sencillo verlo, fijaros. En la cavidad abdominal todo el mundo entiende de tratamiento visceral. Y uno se me va con la parte energética, con el sacrocraneal, y otro tienen miedo a ver qué tienen que hacer y si suben el hígado o lo mueven para no sé qué, el estómago, etc. Pero hombre, lo primero que vas a tener siempre en una fase simpática es una adherencia. ¿De qué? De algo que tiene una serosidad, que es el peritoneo. Por lo tanto, el peritoneo parietal se va a adherir al visceral. Mira los planos a través del parietal, que es la parte que recubre la zona anterior, o el resto lo vas a tocar, no puedes. Y después, ¿qué es lo que se va a alterar? Las membranas que unen los órganos del peritoneo. Entonces tienes que saber dónde están esas membranas para tocarlas. No tocas nada más. Y la gente todavía que hace visceral por ahí, yo no sé qué narices hace, o qué no hace, que no sigue ni siquiera un órgano. Entonces yo puedo saber perfectamente, moviendo, cómo está una zona u otra parietal. Y aquí me dice que esto no... Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega. Relaja. Y eso. Aquí meto el dedo bien y aquí relaja todo lo que puedas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Duele. Bien.
Entonces aquí en el hipocondrio derecho yo sé que la zona parietal está mal. Decimos, joder, ¿qué órgano sale? Porque ya sé que tengo que soltar las adherencias de una serosa. Si no, no me deja actuar en más. Y esta zona, a nivel visceral, señores, ¿qué lesiones mecánicas podemos tener? Articulares o mecánicas de esfuerzo. Solo de hábito. Como demasiado y tengo una dispepsia, como mucho. ¿Alguna cosa más? Imposible. Tienen que ser informativas de cómo vivo situaciones. Y ahí entramos en algo involuntario. Simpático y parasimpático, qué curioso. ¿Qué tendríamos aquí en esta zona? Pues el hígado. ¿Qué membranas? Pues el epíplon menor. ¿Qué sujeta? Toda la estructura duodenal y desde el colon transverso, donde va hasta esa herradura duodenal y la parte del páncreas hasta la zona parietal, cae el epíplon mayor y eso sí se adhiere ahí. Entonces, todas esas estructuras es fácil mirarlo. Lo primero, ¿en qué fase está? Como le duele, quiere decir que aquí no está muy bien. Nos vamos un poquito más y la parte que uniría el estómago con la primera porción está mal. Nos vamos al transverso y siempre se busca el ángulo. Y el ángulo, no te quiero contar nada cómo está. Bajamos un poquito y está tenso con una cuerda cólica el ascendente. Seguimos y hay cuerda cólica prácticamente hasta la mitad que salta. Estaría cerrado. Entonces, una fase subaguda. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Pues trabajar solo periféricamente, se quita la zona parietal para que la circulación y el resto esté mejor, se estira un poquito la membrana y no se hace más. Ahora, cuando ya te permite y no hay dolor, no os preocupéis, que entonces sí puedo quitar la tensión en el resto del meso, que corresponde al ángulo, y elastificar el epíplon mayor sin ningún problema para que no haya ninguna reacción. Perdón, el epíplon menor, ¿bien? Pero ahora no haría nada, ya sé que esto está mal. Y ahora, ¿qué zonas me voy a encontrar? Esta zona, desde el plexo solar hasta el transverso, me va a afectar de D6 a L2. Qué curioso que el transverso llegue hasta L2. Toda la zona del lado derecho, que ahora lo vamos a ver. Yo sigo. Y esto va a ser informativo, lo siento. Aquí mecánicos en la casquería, ninguno. Nos venimos aquí por si acaso tuviera un proceso mecánico o algo, y tanto en la piel que siempre se va a adherir donde se corta, en esta dirección, nunca en esta. Es imposible. La parte superior, por si encontramos algo, y rápidamente la palanca superior a nivel mecánico. Y aquí sí. Bueno, pues sí, no siempre vamos a tener problemas que sean funcionales. Ahí tenemos problemas mecánicos. Yo puedo hacer una rotación externa, no puedo hacer una rotación interna. Ya sé que son los rotadores externos. ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde está el acortamiento? ¿Dónde está la pérdida de elasticidad? No, al contrario. Lo que no me deja realizar, porque si voy y lo facilita, que ahí no hay problema. Pero si voy en otro sentido y no me deja, eso es que está mal. ¿No? Sencillo. Miramos el otro lado y está bien. Bueno, pues ahí tendríamos ya una lesión mecánica. Si tengo una lesión mecánica hay un mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa son antagónicos siempre a los de lesión. Tengo los rotadores externos, aquí me voy a los rotadores internos. Y aquí el que va a entrar más en juego, si miramos el hombro, este hombro ya va a estar más adelantado, miramos el pectoral mayor. El primero que vamos a tocar. No está mucho. Nos vamos del coracoides a las costillitas y miramos. Y ya tenemos el pectoral menor. Ese mecanismo es instantáneo, siempre va a ir el hombro hacia adelante para proteger esa zona y movilizarla. Luego estaría el del angular, si entra el cuello, etc. Y ahora tenemos que saber hasta dónde llega, porque esto va a traer consecuencias en el cuello. ¿Del qué lado vamos a afectar los músculos? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Siempre del mismo lado. Ahí miramos a ver hasta dónde llega. Ahí ya tengo una cierta limitación y aquí pues prácticamente rozo con la oreja y aquí, no sé si la notas ya, la tensión. No es que sea mucho, me gustaría que fuera más, las personas que vienen a la consulta tienen mucho más, pero es para que veáis, o sea, siempre tiene que guardar una relación. ¿Hasta dónde llega este proceso? Pues muy sencillo.
tengo que valorarlo en algo que pierda elasticidad. ¿Qué es lo que más pierde elasticidad? Hemos dicho lo externo y lo que tiene que ver con la zona subcutánea. Y aquí, ¿qué es lo que tiene un abastecimiento mucho mayor? El músculo cutáneo del cuello y la parte posterior con relación a la columna. Y se diferencian 2 tercios anteriores y 2 tercios posteriores. Primero, ¿hasta dónde afecta la zona anterior? Aquí estaría bien. Aquí también. Aquí giramos hasta donde arrastra. Y aquí ya, como veis, arrastra bastante. Y entonces miramos aquí, tiramos y giramos. Casi nada. Quiere decir que donde tenemos es a nivel periférico con relación a la articulación. La causa, ¿qué diríamos? ¿Qué es el cuello? No, sería el hombro. Mecánicamente hemos visto que tiene una lesión, no viene de otra zona. Y a partir de ahí, si me encuentro algo, es su adaptación. Y la adaptación no siempre es igual. Aquí ahora no me voy a encontrar músculos del lado derecho. Voy a encontrar una predisposición a compensar hacia el otro lado. Miro las zonas articulares y relajamos. Curiosamente, donde llego hasta la zona articular, me va a crear una limitación mayor del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y esto trae consecuencias en la adaptación hasta el cuello. Miramos la zona suboccipital y... Es que en cuanto le toco, yo no sé, es decir, le hago que se toque con el dedo en todos los sitios y si dice que le duele ya no es el cuerpo, es el dedo. Aquí vamos a llevarnos bien. Relaja un poquito, eso es. Me llevo hacia un lado y lo llevo. Veréis que siempre se tracciona de un lado y se trata de llevar, porque al ser una zona condilia iría mejor un lado que en otro. Pero curiosamente, si queréis forzar todo en el sentido contrario al ligamento no os dejaría. Yo os aconsejaría descoactar el que está mal, quitaríais todo y no tendríais que ir más, porque así me quitaríais el bloque de origen e inserción. Y ahora es donde os comento. Toda estructura que se ve aquí se tiene que ver en la parte posterior. Y en los trabajos siempre en fascioterapia una cosa, tanto sean de origen mecánico o que tengamos que ir a la zona diana de alteración funcional, se hacen con respuesta al tejido que está afectado siempre en origen e inserción. Así no tenéis que hacer nada, ya soltáis todo. Yo quiero quitar un bloque costovertebral y ¿cómo lo hacéis? Primero me quitáis la vértebra, luego vais a la costilla y luego me elastificáis la costilla encima. No, desde una costilla me quitáis todo, sabiendo en la dirección que tenéis que ir. Pero primero por plano me habéis quitado todo el tejido. Músculo, zona subcutánea y luego la zona articular la hacéis general. ¿Bien? A ver, abre y cierra la boca. Cierra. ¿Trabajas mucho con la mano en una posición determinada o algo en la zona? Es que estoy en el paro. ¿Eh? Estoy en el paro. ¿Has trabajado? Sí. ¿Hace poco? Sí, trabajaba, cogía mucho peso. Ah, bueno. ¿También querías dejar el feo? No, Permitido, 15 minutos. Vale, boca abajo. Bien, luego lo dejo para preguntas porque si no, y termino un poquito rápido. Bien, lo que hemos visto atrás yo tengo que verlo con la rodilla. Fijaros que he dejado muchas partes para comprobar ahora. Pero fijaros, la rodilla. Si yo encontrara una zona articular importante, ya que me ha dicho que era, ¿qué pierna era la que hemos dicho que estaba chuchurriendo? La derecha. A ver si le voy a operar del riñón que tiene bien. A la derecha. Bueno, la derecha. En este caso relajamos, como veis, y comprobamos la rotación axial que tiene. Con la rotación axial está bien. En el tubérculo tibial lo vais a ver que oscila hacia un lado y hacia otro, no tiene más. No tengo ninguna. Si tuviera algo y tiene que ver con la cadera, como era de rotación externa, en la derecha es sencillo, nos vamos al trocánter y fijaros, si solicito los ligamentos para comprobar de la zona posterior están bien. Es más, que queréis ver la articulación, si yo tengo una rotación externa, no me dejaría ir a interna, ya tengo los 45 grados de rigor.
Así que mecánico no era. ¿Qué os dije? Que sí era la zona informativa. ¿Dónde vamos a tener la primera tensión de la zona baja? Sin saber de dónde nos viene. Pues muy sencillo. Miramos esta zona de la musculatura y bien. Relaja, relaja, porque voy a ir profundizando lentamente. Lentamente, como ves. ¿Qué notas ahí? Un poquito... Vale, relaja. ¿Y ahí? Tiene toda la tensión iliolumbar, lógico. Mientras eso se mantenga así, ¿qué vamos a tener? Proceso isquémico. Vamos a tener la raíz afectada. ¿Pero está el nervio inflamado? No. Está solo la parte de la raíz, con lo que va a ser siempre un área pequeña. No todo el nervio. No tengo una neuralgia. Que eso ya viene desde arriba, ¿lo entendéis? Estos focos irritativos a mí, son con quitar esto, eso desaparece, no tiene mayor historia. Ahora, yo quiero averiguar qué es lo que tiene peor. Y como ya he mirado por delante dónde hemos dicho que iba a estar todo el problema, la casquería la tenía en un lado, en el lado derecho. Y tenía que ver con la parte duodenal y con la parte hepática. Qué curioso, y con lo del ángulo de ese lado. Y corresponde a su lado derecho, pues miramos. Comprobamos en la columna simplemente y... Vale. Y aquí, fijaros hasta dónde llegamos. Empezamos desde aquí, desde la sexta, lo que os marcaba, hasta esta zona. ¿Bien? ¿Qué voy a tener que tocar en ella? Según lo que me ha dicho. Que era informativo, zona dorsolumbar derecha, zona iliolumbar derecha, pero primero la zona dorsolumbar porque si no la machaco y la voy a hacer daño. Damos la huertana ya, después de trabajar esa zona. Quitamos la parte de la casquería y en último lugar este trocito que le dolía para que no le duela mucho, porque una dermalgia no quiero contaros lo que duele si vais directamente, porque es una parestesia. Bien, podéis fijaros qué sencillo podemos saber hasta dónde podemos llegar. Usted ya, vale. Bien, y ahora es donde entramos en algo que es la cohesión de todo esto. Si yo sé que tengo el tejido conectivo, que engloba todo, por lo tanto es global, que tengo que determinar las fases, que tengo dos lesiones mecánicas, que tengo que saber diferenciarlas muy bien porque no hay más. Si alguno cree que tiene alguna más, que me lo diga, entonces va a salir ahora. Y veréis cómo no hay tantas. Siempre tiene en el organismo una razón de ser y se tiene que evaluar. Y se evalúa desde un punto de vista que nosotros podamos, a través del físico, reaccionar, porque si no, nos tenemos que creer lo que nosotros realizamos y ahí empezamos con verdaderos problemas, porque no siempre nos va a salir igual y yo me gustaría que entendierais que siempre tiene que salir igual, si conocéis lo que os estoy comentando, ¿vale? Y el trabajar el tejido conectivo, en dependencia de cómo lo vais a hacer, muy agudo, entendiendo simpático, tratamiento más sutil, muy agudo en caso de inflamación, periférico, nunca directo, ¿vale? Y siempre siguiendo las vías reflejas. Otra cosa, hemos visto las fases, hemos visto que era global, que todos los tejidos se pueden evaluar. El tratamiento, ya habéis visto, zona de la columna hasta la zona diana, y mecánicamente siguiendo siempre columna, acordaros, sistema de compensación, hasta la palanca o articulación, ¿vale? Ahora, preguntas, ven. Para que pueden hacer algunas preguntas cortas. Porque estamos sobre el tiempo. Por favor, un micrófono para el que desee hacer alguna pregunta. ¿Que no me vais a hacer ninguna pregunta? Con todo lo que se ha preparado, con esta clase magistral que nos repasó a todos. Bueno, pues... ¿Cuánto tenemos? A ver. Tenemos unos 10 minutos. Algo menos. ¿Qué pasa? ¿Nadie tiene dudas en lo que hace? Yo creo, Medina, que ha sido mucha información y
están depurando. Vale, ¿habéis entendido lo que es global y lo que no es global? Decirme algo que sea global. Y que podáis tocar desde el principio hasta el final esa globalidad. Y que tenga que ver con el mismo sistema. Es muy difícil cuando digo, estoy haciendo algo que es integral, ¿vale? Yo puedo integrar zonas. ¿Pero qué es la integración? Lo que yo veo en anatomía, que en dependencia de las estructuras externas, medias o internas, sé que todas esas están afectadas o tengo que saber hasta dónde llega ese proceso de afectación. Eso es integración. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la osteopatía se queda corta, lo siento. Y es más a la articulación. Luego, digo, relaciono. ¿Qué es la relación? Muy sencillo. Una relación es que un sistema a distancia o un proceso determinado puede afectar en una zona que no tiene nada que ver con la que estamos viendo, puede ser informativo reflejo, o un proceso del pie me puede crear una zona de alteración suboccipital. O si tengo un problema temporomandibular, puedo tener un problema isquémico unilateral de cefalea migrañosa, por ejemplo. Yo qué sé, tengo que saber siempre en una zona cómo puedo irme a otra porque sé que tiene relación. ¿De acuerdo? Bien. Yo qué sé, un problema ginecológico en la mujer de que tiene la regla dolorosa siempre por el mismo lado. Tengo que saber si es mecánico de básculas pélvicas que solicitan el sistema suspensor o si no es de origen reflejo. Y ahí me voy a todo lo que es la inervación de la cavidad pélvica a nivel de la pelvis menor en la zona de la mujer y tengo que saber qué zonas están afectadas y luego si quiero me meto a coloridos emocionales y todo lo que quiera, si lo saco o no en dependencia de mi nivel. Pero está claro que siempre voy a poder ir así y relaciono. Pero se relaciona a través de algo, lo que yo voy a tocar, que es el tejido conectivo. ¿Se entiende? Tiene que haber siempre una globalidad. La globalidad es lo que hace que el trabajo sea general, no solo específico, y a través de algo que yo realice voy a tocar todo. Yo, por ejemplo, en esta persona, ¿qué hubiera tenido que tocar? Lo que el diagnóstico me ha dado. ¿Me habéis visto que haya dejado algo? No. He hecho un planteamiento en supino y luego en prono, con lo que ya sé qué partes del cuerpo están mal. ¿Y cómo le curarías esa lesión, ese límite de movimiento, ¿no? ¿Cómo se lo Hombre, muy trabajarías? sencillo. ¿Dónde empezaríamos primero? No, ya lo que has dicho, sí. Primero espalda. ¿Por qué? Sí, Porque es lo más resistente. Después, Pero yo eso lo hago y no soy capaz. porque a lo mejor no ha sabido diferenciarme algo mecánico de algo informativo. Si informativo, tú le vas a quitar el problema, le vas a decir, oye, contigo estoy conflictuando más, pues mira, utilizamos un mismo tamiz con la persona que tengo al lado para que echemos las dos arenas y salga la misma arena para una sola cosa. ¿Bien? No. Siempre peleas o preocupación. Estáis echando la sartén, el rodillo, lo que sea, y a ti te está doliendo el hombro, entonces ¿qué hacemos? ¿Matamos al que tienes al lado? No sé, por decir algo. ¿Hay alguna pregunta? Lo que quiero que entiendas es que eso es informativo. Tú puedes ayudar. ¿Y cómo ayudas? A través del tejido conectivo. Pues sueltas la zona, mejoras toda la estructura, liberas la superficie del deslizamiento del músculo, pero nada más se te va a quedar tenso. ¿No? Y a las 2 o 3 semanas o va a estar tu bien. Otra vez, claro. Porque claro, no dura tanto ese proceso. Por eso tienes que ir insistiendo un poquito más. Venga, a ver, cuéntame, esto va por aquí. Y de aquí no te vas hasta que... Eso no lo quiere. Eso de profundizar Claro. en eso. Pero no entonces están le por la dices, labor, oye, vente cada mes y me pagas. no están por la labor y tampoco lo reconocen. Sabes lo que te va a durar y le haces venir cada cierto tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Que haría solamente una. ¿Qué no te has puesto? Una. Verás, el tratamiento que hiciste a la chica, me Ninguno. gustaría saber por qué. No he hecho ningún tratamiento. Bueno, la valoración que has hecho. Me gustaría saber por dónde se empezaría el tratamiento. Porque me dijiste eso por la parte Perfecto. dorsal. Me encanta porque si yo hago un tratamiento, hago un primer diagnóstico en supino y el último lo hago en prono, ¿para qué? Para que ya se me quede en la parte más resistente para trabajar. Quito toda la zona posterior y lo de adelante, que es lo que menos resistencia tiene, lo que más duele y lo que tengo que ir con más cuidado, ya lo tengo. Y cojo
Trabajo desde la espalda hasta los pies, las zonas que estén solo afectadas. Y luego en supino desde los pies hasta el cuello, que es lo más débil, y ahí ya termino, ¿vale? Y ahí te queda todo, pero lo que hayas marcado. Porque este tratamiento que hemos visto duraría 20 minutos como mucho. Pues si te vas a tirar 2 horas porque quieres tocarle todo, ¿no? Ya te he dicho que ya es sintetizado. La síntesis solo se puede hacer con la... esto es peso, ¿eh? Con ir de una zona a otra y no integrar solo, ¿no? Sino mirar si una zona tiene que ver con otra, etc. Ahí es donde tú haces una síntesis de ello y tú eres el que vas a trabajar sobre lo que has visto nada más, no otra cosa. Bueno, quiero agradecer. Digamos de dolor, de más dolor a menos dolor No. en este caso. De mayor resistencia, menor resistencia. La zona donde hay dolor periféricamente ni se te ocurre. Sí. Hay una vasoconstricción periférica y una vasodilatación local, no hay tanta sangre en el organismo. Entonces me quitas la vasoconstricción periférica, ¿por qué? Porque el drenaje lo vas a conseguir y esa persona no va a estar 3 meses, ¿cuánto va a estar? Como mucho 10 días. ¿Vale? No me hagáis el burro.